Tecnovigilancia impartida por la ingeniera Delia Oliva Cantarutti, que viene del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Le damos una bienvenida, por favor. Ok, pues muy buenos días. Justamente estamos estrenando nuestra imagen del Colegio de Ingenieros Biomédicos a partir del 2 de septiembre y la ponencia que hoy nos toca es Tecnovigilancia, un aliado para los tomadores de decisiones y el blindaje normativo para los profesionales de la salud. Cuando justamente empezamos a planear el que íbamos a estar por acá compartiendo con ustedes estos conceptos que para nosotros son el día a día, justamente nos planteamos qué es lo que la tecnovigilancia nos aporta, cómo nos puede ayudar en justamente las distintas posiciones que ocupamos como tomadores de decisiones, desde los puntos de vista de la industria, de los usuarios, de los distribuidores y los fabricantes, considerando que la tecnovigilancia va a aplicar desde tempranas etapas de diseño y desarrollo. Cuando estamos hablando de tener una idea para realizar un dispositivo médico y esta idea que cubre una necesidad de una determinada área del sector hospitalario, vamos a ver cómo esta idea va evolucionando desde requisitos esenciales de las necesidades que se van a transformar en justamente especificaciones de producto. Y justamente para lograr avanzar de un prototipo alfa, a un prototipo beta, a un prototipo funcional, es que en estas etapas de evaluación clínica tenemos los protocolos clínicos de dispositivos médicos que generan ensayos clínicos que son diferenciados con respecto a cómo los tenemos con los medicamentos. En estas etapas tempranas donde toco por primera vez al paciente con este prototipo y evalúo que lo que definí como un propósito de uso es realmente lo que requiero ya estando en el uso con el paciente, estos protocolos clínicos justamente me van a permitir evaluar la seguridad y la calidad del dispositivo médico. Y es en ese lugar donde la tecnovigilancia da continuidad a la gestión de riesgo. Una vez que ya logramos pasar de esta etapa de prototipo alfa, prototipo beta, tenemos un prototipo funcional, pasamos a un producto terminado. Y es ahí, con la primera línea de manufactura, que vamos a hacer las pruebas pivotales, que nos van a permitir obtener la eficacia del dispositivo médico. Entonces, cuando estamos hablando de dispositivos médicos, tenemos que contemplar que siempre apostamos que van a ser usados por seres humanos y que deben ser seguros, de calidad y eficaces. Entonces, en el momento en que yo toco a un paciente, inicia la tecnovigilancia. En el momento en que voy a dar continuidad a este sistema de gestión de calidad que está detrás, vamos a ser partícipes a través de la tecnovigilancia del control sanitario. Entonces, hay un montón de aspectos. Afortunadamente, esta es una plática que nos regala Hora 45, es una plática taller y van a tener tarea que van a hacer aquí, va a haber algunas actividades y vamos a ver cómo, como profesionales de la salud, nos podemos brindar con la tecnovigilancia. La normativa es un paradigma que culturalmente en la región de las Américas tenemos que redescubrir, tenemos que encontrar, porque en el momento en que lo hacemos nuestro aliado, en ese momento tenemos un blindaje profesional, como ingeniero biomédico, como enfermera, como enfermero, como médico, como químico, como farmacéutico, como todo aquel profesional de la salud que se encuentra involucrado con dispositivos médicos. ¿En qué momentos? En todo el ciclo de vida de los dispositivos médicos. Entonces,
con esa idea y con ese espíritu es que diseñamos esta ponencia para poder compartir con ustedes y hablar de la normativa como un área de oportunidad que nos permite tener una armadura, un blindaje profesional. Entonces vamos a ver justamente 4 grandes aspectos. Aunque es una ponencia que dentro del escenario de la Expo es grande, son muy pocos los minutos que tenemos para abordar. Y bueno, la imagen, digo que no me gusta, está muy borrosa, se sigue viendo muy borrosa en la pantalla. ¿Qué les llama? Y si me ayudan con el micrófono, por favor, para que me digan qué es lo que ustedes ven al ver esa imagen del coyote y el correcaminos. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Lo que entiendo, el objetivo del coyote es alcanzar al correcaminos, pero ¿Es qué? es alcanzar al correcaminos. Alcanzar al pero correcaminos. le falla su cohete y explota él solo, ¿no? Ajá, Siempre se le causan está accidentes. encendiendo la cola en este caso. Ajá, Pero, ok, alcanzar. ¿Quién me podría decir otro objetivo del coyote que visualicen ahí? O otro detalle que nos pueda plasmar justamente esta imagen de la infancia. Digo, por lo menos para mí sí me tocó esta caricatura. Digo, aquí veo muchos más chavitos. Pero ¿qué otra cosa les dice esta imagen del coyote y el correcaminos? Que no está midiendo el riesgo del objetivo que quiere alcanzar. O sea, está alcanzando al correcaminos, pero no está como midiendo el riesgo de que lo puede complicar, o que puede pasar una complicación, algo por el No estilo. está midiendo el riesgo. Ok. Acá tenían la mano levantada. Bueno, que está utilizando un cohete, al parecer, entonces para él o en ese momento es una tecnología, sin embargo no lo está utilizando de manera adecuada y su objetivo, o sea, no está midiendo el riesgo, no está utilizando bien el medio por el cual quiere alcanzar al correcaminos, entonces es un riesgo más para él que para el entorno. Pero porque ¿qué no lo nos está dice la utilizando. historia? El coyote siempre vive. Pero Y siempre además, obtiene el riesgo. a ver, espérame, son productos marca Acme. Así es. O sea, eso da Reconocido. seguridad, calidad y eficacia. Tiene un manual, ¿sí o no? Y él no lo Todos los utiliza. capítulos tienen un instructivo y tienen un manual. Y además, lo que todos queremos, recursos ilimitados. Es una maravilla. Y no lo Pero, usa. ¿qué hubiera sucedido si en lugar de que el objetivo del coyote sea alcanzarlo, se cambia? Ahí tienes. No sé si alcanzo a ver bien la imagen, pero creo que se está usando mal el cohete porque está prendiendo su cola en vez del cohete mismo. Ajá, está prendiendo la cola. ¿Hay forma de mejorar la imagen? Porque yo en mi computadora lo veo espectacular. Bueno, Y ayer se veía muy bien. Ajá. creo que está, Sí, está encendiendo su la cola. en vez del producto. Entonces eso sería pues un mal uso del producto Acme, ¿no? Que tiene toda la seguridad, calidad y eficacia. Pero es el riesgo inherente, ¿no? Vas a encender un cohete, te puedes prender la cola. Todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Sí, ¿A eso qué sí. voy? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Y estoy jugando con esta imagen. El objetivo aquí es que el coyote alcance al correcaminos. Pero si cambio el objetivo, comerme al correcaminos, tumbar al correcaminos, tirar al correcaminos, atrapar al correcaminos, ¿qué creen que pasa con el riesgo? Cambia. Puede disminuir o puede aumentar. Pero ¿qué sucede? El tema es que cuando hablamos de riesgo, es medular que tengamos la definición que tengamos descrito el objetivo. Y en el momento en que tengo un objetivo, asumo un riesgo. Está inherente un riesgo. Pero si cambio el objetivo, cambio el riesgo. Entonces yo puedo
al cambiar el objetivo, disminuir mucho un riesgo, pero ¿qué creen? Va a aparecer un nuevo riesgo. Y entonces, cuando hablamos de manera general de lo que es el objetivo asociado a un riesgo, hablamos que el riesgo es un evento que no ha sucedido, es con probabilidad estimada que suceda. O sea, en algún momento va a atrapar al coyote, en algún momento se va a hacer una heridita, en algún momento, pero no muere, ¿eh? No les voy a spoilear el final. Y que si sucede, tiene un efecto sobre los resultados esperados. O sea, el riesgo va a impactar en lo que queremos obtener. Y entonces, esto nos convoca a gestionar el riesgo, ¿no? Y entonces vamos a definir que la gestión del riesgo son actividades controladas para dirigir y controlar una organización con relación al riesgo. Y la organización puede ser de cualquier índole. Hoy está de moda la gestión de riesgos en mercados bursátiles, en todo lo que es seguros, en la banca, en la industria, en el sector industrial, lo viene manejando la industria militar, la industria aeronáutica, la aeroespacial. El riesgo es un concepto que ya tenemos algunos años conviviendo con él. Y de lo que se trata es que seamos lo menor vulnerables con el menor impacto. Siempre vamos a tener un riesgo asociado de acuerdo a la organización a la que nos estemos refiriendo. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer con el riesgo? Es simple. Lo que quiero hacer es conocerlo, ¿no? Para poder aceptar el riesgo que no puedo cambiar, para poder transferir y reducir el riesgo que va a estar presente y para poder prevenir el riesgo que realmente tiene un alto impacto y me vulnera. ¿Hasta ahí vamos todos? Entonces, su primer tarea, en este momento tienen 7 minutos, norma oficial mexicana en su celular y van a buscar las veces en que aparece la palabra riesgo en la norma 240. Solo van a buscar las ocasiones en las que aparece riesgo en la norma 240 vigente. Y quien tenga la primera respuesta me dice. Me aparece 33 veces. Pero no consideremos donde aparece Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios. Esas, por favor, quítenlas y me dicen cuántas veces aparece. ¿Seguro? Mi conteo dice un poco menos. 16. ¿Quién anda más? ¿Quién anda más? Dijeron acá 16, 33. ¿Cuántas son realmente? Ya la leerán con calma. Son 19. ¿Sí? Pero ¿a qué? Les acabo de enseñar algo, una técnica de lectura hacia la normativa. ¿Por qué? Porque les enseñé como cuando vemos un cuadro, una obra de arte, que uno dice, vean los azules, y luego descríbeme los amarillos, ¿no? Vean los rojos, descríbeme los verdes. Cuando nosotros hacemos la lectura de la normativa oficial mexicana, de los ordenamientos legales, tenemos que tener el objetivo de qué estamos buscando. Y eso nos va a dar una imagen, nos va a dar una información. Cuando lo hacemos con otra mirada, vamos a encontrar otra información que no habíamos visto, que habíamos ignorado. En la lectura de la norma 240, contemplando la palabra riesgo, nos da justamente la mirada que está detrás de la tecnovigilancia y del concepto de gestión de riesgo. Entonces, la tarea que se llevan para casa es realmente leerla completa. Hoy nada más hicieron el conteo de cuántas veces aparece la palabra riesgo, ¿sí? Pero el hacer la lectura enfocado al riesgo nos va a dar información importante. Y entonces vamos a encontrar en el numeral 4.1.23 la definición de riesgo, ¿sí?
que está descrita en la norma oficial mexicana. Y vamos a ver que, ¿quién la quiere leer? Por ahí, si le prestan el micrófono a alguien. Escoge a alguien. Eso, muchas gracias. Riesgo, Fuerte, fuerte. Riesgo a la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un daño y de la severidad de ese daño. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, cuando estábamos hablando de la definición general de riesgo, aparecían estos conceptos como severidad, como probabilidad y dentro del concepto el término de ocurrencia. Lo interesante es que esta definición de riesgo está en términos del concepto de salud. Hace algunos meses, en mayo, tuvimos la reunión con como Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, participamos en el Comité Mexicano de ISO, en el apartado de ISO TC 210, que es un apartado donde se elaboran los estándares para dispositivos médicos. Hay varios apartados, estamos en ese grupo de trabajo. Y tenemos reuniones 2 veces al año a nivel internacional. Lo interesante y relevante es que estábamos más de 120 países reunidos y llevó a un debate del concepto de riesgo. Ubiquen que fueron jornadas que el total fue de 8 horas y hora y media se usó en debatir el concepto de riesgo. ¿Por qué? Porque la consideración, el marco conceptual y el impacto que tiene en salud es preponderante, es de relevancia, que toca vidas. Y entonces, lo que vemos es que esta definición que tenemos descrita en la norma 240 de riesgo viene del trabajo de el estándar internacional ISO 14971, gestión de riesgo. Y entonces viene una siguiente actividad y les voy a pedir que hagan bloques de 4 para que en uno tengamos, a ver, ¿qué será? Hasta aquí es el bloque 1. Ustedes van a buscar la definición de riesgo en la Real Academia Española. El bloque 2, la definición de riesgo en ISO 14971. Este bloque 3, no me pierdan, quiero ver la pantalla. El bloque 3, vamos a ver la definición, este va a ser el gran bloque 3, la definición de ISO 31000. Sí, por favor. Entonces, en cuanto la tengan, vamos levantando la mano para que veamos cuántas definiciones tenemos dadas. ¿Cuántas definiciones tenemos dadas con respecto a riesgo? Adelante. Acá tenemos, por favor. Acá la chica de chedrón, el chico de morado. Perdón, no me sé sus nombres. Riesgo de la RAE es contingencia o proximidad de un daño y cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. En contrato de seguro. ¿Alguna otra definición de la RAE? Porque depende del campo en el que estemos hablando de especialidad. Sí, adelante. Acá está. Bueno, según la RAE hay hasta 11 definiciones de riesgo. Hay definición de riesgo de crédito, riesgo de interés, riesgos de mercado, riesgos de reinversión, específico, operativo, de país, sistémico, soberano y de ventura. Por ejemplo, el riesgo de crédito quiere decir riesgo que sufre una entidad financiera derivado de la no devolución en plazo de los créditos concedidos a sus clientes. Ok, esa es alguna otra definición. ¿Qué encontramos en la 14971? El que lo haya encontrado del grupo 2. Adelante, acá está, por favor. Perdón, te traigo movida. Sí, la ISO 14971 nos da varios. Riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de daño y el grado de severidad de tal daño. Ok, ¿se dan cuenta que es la misma definición que tenemos descrita en la norma 240? Es igualita, o sea,
punto, coma, sustantivo. ¿Sí? Esto es una evidencia que COFEPRIS no emite normas porque se le ocurren a COFEPRIS, por ejemplo. ¿Qué tenemos en la ISO 31000? Acá, ahorita que llegue el micrófono. Es por acá, bueno, acá, las dos, sí, adelante. Efecto de incertidumbre sobre los objetivos y tiene 3 notas. La primera dice que es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Su segunda nota dice que los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías, implica distintos niveles. Y la 3 está relacionada con la frecuencia y es el riesgo que expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y sus probabilidades. Muy bien. Si se dan cuenta, estamos inmersos en una serie de conceptualizaciones distintas con respecto a riesgo. Y cuando hablamos del riesgo y la gestión del riesgo e implementar y minimizar el riesgo, ¿de cuál riesgo estamos hablando? Es un riesgo implementar la tecnovigilancia. Es un riesgo gestionar el riesgo en la organización. Y es aquí cuando tiene sentido el que tengamos ambos conceptos que nos interesa tocar y aterrizar. El que está descrito en la ISO 31000 y el que tenemos contemplado en la norma 240 que deriva de la ISO 14971. ¿Por qué? Porque cuando entramos en una organización, léase fabricante, empresa que se dedica a investigación, comercializador, distribuidor, almacén, hospital, clínica, botica, la que se les ocurra donde exista un dispositivo médico, debemos gestionar el riesgo. Y no es que, yo soy de biomédica, soy más importante que enfermería. No, yo soy el área de cardiología y mis insumos son los medulares. No, es que yo soy endoscopía. No, yo soy el de almacén. ¿Cuál más, cuál menos? Todos están involucrados con la gestión del riesgo. Entonces, encontramos que de acuerdo a ISO 31000, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y vamos a ver que estamos rodeados de dispositivos médicos. La OMS refiere 10,000 tecnologías aprox en este momento. Cuando hablamos de un hospital de segundo o tercer nivel, hablamos que en ese hospital de segundo nivel tenemos de 2,000 a 3,000 tecnologías presentes. Y si nos vamos a la coordinación de ingeniería biomédica, a la jefatura de biomédica, resulta que solo dicen gestión de equipo médico. Es una categoría y le faltan como 2,100 insumos más que están sujetos a tecnovigilancia. Y cuando hablamos justamente de la proporción que tenemos presente en un hospital de dispositivos médicos versus medicamentos, tenemos una proporción del 61 al 39%. Cuando vemos esta proporción reflejada en quirófano, vamos a tener una distribución del 83% de dispositivos médicos con respecto al 17% de medicamentos. Y en el procedimiento quirúrgico particular vamos a tener un 91% de dispositivos médicos y 9% medicamentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el Colegio de Ingenieros Biomédicos? Y los invito a que se metan a la página de Face del colegio, porque está grabado. La semana del 27 de septiembre al 1 de octubre tuvimos Es Tiempo de Tecnovigilancia. Fue una semana con 5 días, más de 20 expertos, donde cada día abarcamos las distintas preguntas que había en torno a la tecnovigilancia y el riesgo que implicaba el desconocimiento de la misma norma. Algo que tuvimos espectacular, y se los comparto, es que al iniciar no solo tuvimos expertos del ámbito de salud, médicos, químicos,
ingenieros biomédicos, investigadores, desarrolladores, comercializadores, responsables sanitarios, representantes legales de la industria nacional y transnacional. Además, invitamos a Efren, músico y escritor. Cuando le preguntamos qué era tecnovigilancia, él lo describió así, en el día 1, antes de empezar esta semana. En pocas palabras, me parece que es el monitoreo de las actividades de las personas cuando utilizan sus dispositivos móviles. Y nos pareció algo súper interesante porque desde el desconocimiento total, permitió compartir que no sabía nada de tecnovigilancia y por otro lado nos permitió abordar de una manera muy suave, acompañada, la evolución de este concepto. ¿Y a dónde llegamos? Justamente al término de la semana a que él describiera esta definición de tecnovigilancia como el monitoreo de los dispositivos involucrados en la salud que utilizamos desde la vida cotidiana hasta nivel especializado, con el fin de asegurar su eficacia, su funcionalidad y seguridad. Les puedo decir que después de este resultado, en la Comisión de Asuntos Regulatorios y en el colegio, pues dijimos, bueno, ya uno sabe qué es tecnovigilancia, pero justamente en el momento en que retomamos y hacemos el recuento de todo el análisis que se hizo en esa semana, encontramos una definición que me parece importante de señalar. Los dispositivos médicos no solo los usan los pacientes, los usuarios somos todos. Y poníamos de ejemplo un condón, una copa menstrual, un cubrebocas, una mascarilla, los anteojos, lentes de contacto, gasas, ¿no? Las órtesis, cuando hablamos de collarines. No necesitamos, bueno, ahí hay un tratamiento de por medio, no necesitamos estar enfermos y ser pacientes para ser usuarios de justamente dispositivos médicos. Y después de ese tiempo de tecnovigilancia, ¿cuáles fueron nuestros números como colegio? Y me parece importante porque es un evento gratuito, vamos a seguir haciendo eventos de este tipo, pero de tener una vista en las semanas comúnmente de 3,000 usuarios, al cabo de la semana teníamos 21,000 usuarios, con la réplica compartiendo esta información. ¿Qué nos interesa? Justamente hacernos tecnovigilantes, ser claros en el riesgo que implica el uso de dispositivos médicos. Otra de las conclusiones a las que llegamos en esta semana de este tiempo de tecnovigilancia, además de abordar el tema que nos aboca el día de hoy, fue que todos somos responsables de notificar la seguridad, la calidad y la eficacia de un dispositivo médico. Y entonces, cuando nos vamos a profundidad con respecto de a quiénes aplica la norma oficial mexicana, vamos a ver que aplica a insumos para la salud, a dispositivos médicos y a fabricantes, distribuidores y usuarios, siendo los fabricantes, distribuidores y usuarios los que estamos involucrados en esto, contemplando que los usuarios podemos ser pacientes o profesionales de la salud. Y entonces, ¿cuándo aplica la norma oficial mexicana? Ustedes contéstenme, en el justamente ciclo de vida del dispositivo, donde tengo diseño y desarrollo, donde tengo producción, almacenamiento, distribución, instalación, soporte técnico y tecnovigilancia. ¿En qué momento inicia la tecnovigilancia? ¿Quién dice yo? ¿En qué momento inicia? Desde diseño y desarrollo hasta disposición final. Desde diseño y desarrollo a disposición final. ¿Y dónde inicia la gestión de riesgo? ¿Dónde inicia la gestión de riesgo? Desde que se está programando o haciendo el proyecto de diseño para poder… Desde el diseño, desde que estoy cubriendo las necesidades para poder derivar en las especificaciones que me lleven a los requisitos de diseño. Que esos requisitos de diseño van a ser la evidencia que tengo del producto terminado, el CPT, el certificado de producto terminado, vienen derivadas de ese control de diseño. Entonces, la tecnovigilancia
¿Te vas a quedar allá, porfa? Ya te dieron. La tecnovigilancia justamente es la continuidad de la gestión del riesgo. Es mi hija, por eso abusé de ella, no crean que es, nomás tomo el público que sea. La que sigue, por favor. Y entonces, tenemos que recordar que la tecnovigilancia y la farmacovigilancia aplican en los insumos para la salud. Y los insumos para la salud están descritos en la Ley General de Salud en el artículo 194 bis, donde tengo medicamentos y dispositivos médicos. Esa es información pública y nunca me van a ver que les lea el concepto, porque se pueden ir al artículo. En el diario oficial busquen la versión vigente, siempre busquen la que está vigente. La que sigue, por favor. Y vamos a ver que encontramos en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, documento que tienen que comprar. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes tienen en su empresa, organización, la que sea, el suplemento de la 4ª edición, o sea, es del 2017, vigente de dispositivos médicos? Levanten la mano. Por favor, una foto, eso sí es importante. Solo tenemos, levántenla bien, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una muestra súper interesante. Por favor, bájenla. Ahora, si lo que les pregunto es, ¿quiénes tienen en su organización el suplemento correspondiente a establecimientos? ¿Quién lo tiene de la Farmacopea? 1, 2. Tomen foto. 2. Eso es tremendo, porque la herramienta que tenemos para armonizar la regulación sanitaria internacional es justamente la Farmacopea. Y esa información no la van a poder googlear, porque para que ustedes compren la Farmacopea, cada número tiene un folio y está asociado a la razón social, y ni loca que te voy a dar mi copia. Digo yo porque soy colegio y participo como experto técnico en la Farmacopea y lo uso con fines de educación. Y entonces te comparto la definición de dispositivo médico, pero no te estoy diciendo el detalle de los procedimientos normalizados de operación, no te estoy dando el detalle que aplica al responsable sanitario, al representante legal y a todas las minucias que encontramos en la Farmacopea. Entonces, cuando hablamos de dispositivo médico, vamos a ver que es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, incluido el software, ¿no? Aquí va a tener un cambio y ya lo tenemos descrito en la norma 241 que salió publicada la semana pasada, donde solo aparece la palabra software, y les voy a decir por qué. Porque hoy por hoy estamos trabajando en COFEPRIS para justamente lograr tener el impacto y todos los requisitos para el software como dispositivo médico. Entonces, noticias, todos aquellos que se quieran meter en el ámbito de telemedicina, salud digital y todas estas aplicaciones están sujetas a control sanitario y también les aplica tecnovigilancia. Y entonces, producto, material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo en combinación con seres humanos. Lo fundamental es que estamos trabajando y aplicando hacia seres humanos y estamos gestionando el riesgo para seres humanos y no hay de segunda ni de cuarta, hay seres humanos. Y entonces, ¿qué sucede? Desde que estoy haciendo los protocolos de investigación, las pruebas piloto y las pruebas pivotales, estoy aplicando la tecnovigilancia y en la fase anterior estoy aplicando la gestión del riesgo, que es la 14971, con más de 50 opciones para medir y para calcular el riesgo. Hay un montón de herramientas. La que sigue, por favor. Y entonces, cuando vemos el detalle descrito en la Farmacopea de la indicación de uso del dispositivo médico, es donde ubicamos cómo puedo diferenciar cualquier otro tipo de producto que sea de bienestar, ¿no? Como el software de bienestar que ahora hay, ¿no? Para el estrés y la meditación zen y todo esto, o esas máquinas de masaje que no son para rehabilitación. Estamos hablando justamente de esa indicación de uso, donde diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, auxiliar en el tratamiento de enfermedades, protección, absorción. Me voy a brincar porque están en la Farmacopea y les invito a que compren su Farmacopea.
Control de la concepción, soporte de vida, desinfección de dispositivos médicos, sustancias desinfectantes, información mediante exámenes in vitro, dispositivos que incorporan tejidos humanos. Y algo medular es que lo que no es dispositivo médico es aquello que no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Esto es importante y el riesgo se suma cuando lo que tenemos son dispositivos médicos medicados o medicamentos que usan como vehículo al dispositivo médico. Entonces piensen, por ejemplo, en un stent que esté medicado. Entonces, tengo que tener el cumplimiento y el ordenamiento en requisitos esenciales, en estándares y especificaciones técnicas y de producto, además de la regulación local. Y esto está sujeto a tecnovigilancia y la tecnovigilancia es parte del control sanitario. Entonces, se tienen que sumar y me dirán, y bueno, ¿qué es lo que manda el dispositivo o el medicamento? ¿Cómo fue registrado? Si mandatoriamente es registrado como un dispositivo médico, primero voy a tener el cumplimiento normativo hacia dispositivo y le sumo el asociado a el medicamento. Y a la inversa, ¿no? La que sigue, por favor. Las categorías las tenemos descritas y complementadas también en la farmacopea, pero están descritas en la Ley General de Salud, artículo 262 de la ley. Y ahí es donde les digo, cuando hablamos en un hospital o en una jefatura, en una unidad de tecnovigilancia y está todo enfocado a equipo médico, tenemos un error. La tecnovigilancia aplica a estas 6 categorías y se sumará la de software como dispositivo médico. Es decir, equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, insumo de uso odontológico, agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos, decoración y producto higiénico. Entonces, ahí es donde tenemos que voltear la mirada como tomadores de decisiones y como el que está articulando la tecnovigilancia hacia todos estos productos, porque estos productos están sujetos a un riesgo inherente a su uso y a un riesgo que es aceptable, al riesgo residual, aceptable con respecto al beneficio que va a dar al paciente. ¿Ustedes qué dirían? Y eso se lo acabo de aprender a una colega que se dedica al mundo de la normativa, de un insumo para la salud, no voy a quemar, que el 50% que lo usa muere y el 50% que lo usa vive. ¿Ustedes permitirían que se vendiera? Levanten la mano los que sí y levanten la mano los que permitirían que se vendiera. 55%, 50% muere y 50% vive con ese tratamiento. ¿Nadie? ¿Solo uno? Ok, 2. Chequen, han dejado que muera el 98% de la población con cáncer, porque la quimioterapia es eso, 50% de riesgo, 50% de vida. Y justamente evaluar ese riesgo y el impacto-beneficio que va a tener en la población nos da otra mirada, la que sigue. Y bueno, encontramos la descripción y el detalle de las categorías de los dispositivos médicos y tenemos una gran área de oportunidad, porque como lo tenemos descrito en las categorías en la Ley General de Salud, está incompleto con respecto a lo que tenemos descrito en la farmacopea. Entonces ustedes lo que ven ahí es cómo está descrito en la Ley General de Salud y luego el complemento que aparece en la farmacopea, que nos permite aterrizar. Y si lo pensamos como investigadores y como desarrolladores, a nosotros nos interesan esos conceptos que podríamos llamar como complementarios, que lo que están siendo es armonizados con la regulación internacional, porque nos permite identificar dónde está nuestro insumo para la salud. La que sigue, por favor. Y bueno, lo tenemos para las 6 categorías. La que sigue. La que sigue. Y bueno, además encontramos que en la norma oficial, en los ordenamientos legales en México, hemos logrado armonizar de una manera artesanal las 4 clasificaciones de riesgo. ¿Por qué artesanal? Porque no la tenemos completamente descrita en el Reglamento de Insumos para la Salud en el artículo 83. Está diferente en cómo está descrita en la farmacopea en el apéndice 2 del suplemento de dispositivos médicos y tenemos una leve descripción en los acuerdos que tenemos presentes en
el que se publicó el 31 de diciembre de 2011 y el 22 de diciembre de 2014. Estos acuerdos donde se dice hay insumos de bajo riesgo y por otro lado tengo insumos desregulados. Y aquí la lectura, así como les enseñé a leer riesgo en la norma, tiene que hacerse cuidadosa en los acuerdos, porque estos acuerdos fueron escritos sin pandemia y algunos productos e insumos están fuera de lugar. Están los juguetes sexuales y perdónenme, si hay algo que tiene contacto con mucosa, son estos, no deberían de ser desregulados. Está cubrebocas, está el gel y no es lo mismo el cómo veníamos usando el cubreboca hace 2 años a la realidad que hoy tenemos. Entonces hay que hacer una lectura cuidadosa y hay que identificar con claridad que la regulación sanitaria internacional lo que nos permite es tener relaciones comerciales que sean equivalentes entre países y el que yo tenga 4 clasificaciones de riesgo me permite tener requisitos comerciales equivalentes. Y entonces, en el momento en que mi insumo entra en la clasificación de dispositivo médico, le aplica todo. Ay, es que es clase 1 bajo riesgo, ¿puedo hacerlo en un garage? No, implica buenas prácticas, aunque no tenga el requisito. Y no abusemos de eso. En el momento en que yo como investigador, desarrollador, maquilador, fabricante, me meto al rubro de los dispositivos médicos, me meto. No me puedo echar un clavado al abismo con seguro, ¿me echo o no me echo? Así son los dispositivos médicos. Y entonces lo que vamos a ver, y esto es de manera enunciativa, más no limitativa y una forma muy breve de a lo largo del ciclo de vida, desde que tengo la idea hasta la disposición final, y ustedes les voy a compartir otra definición. Hoy su cabeza ha obtenido nuevas definiciones y conceptos. El término de innovación no es una idea. Innovación es que tengo un producto que se está comercializando en el mercado. Y entonces, de que yo transite de mi idea a que llegue y sea innovación y lo venda y lo comercialice y aplique tecnovigilancia, hay un camino. La innovación no es que diga, ay, se me ocurrió esto fantástico, un condón sabor manzana canela, pero fiestas patrias que tenga aroma salsa verde y además con banderita, de esos LEDs verde, blanco, rojo. ¿Qué sucede con eso? El propósito del condón es control de la natalidad y reducción de infecciones de transmisión sexual. Esa es la finalidad de uso, ¿sale? En el momento que yo le pongo aroma, pues bueno, para a ver quién tenga el fetiche y será feliz. Chocolate, fresa, vainilla, taco dorado, no hay bronca. Pero el tema que yo le agregue el LED, ¿qué beneficio tecnológico me da? ¿Qué impacto me da en salud asociado a que incrementé el riesgo y no voy con el propósito definido? ¿Sí lo van viendo? Entonces de repente tenemos ideas espectaculares que acaban en la basura, porque además, y les informo, y eso es algo espectacular para los que están haciendo diseño, que tenemos, bendito Dios, en FDA y en la ECRI, descritos todos los errores y todos los incumplimientos de tecnovigilancia de los productos que se van realizando. Entonces, si yo quiero y tengo una idea fantástica, vamos a checar las tarugadas que hicieron los demás, porque nos va a ahorrar camino y nos va a permitir decir, esta gestión de riesgos ya se hizo, por aquí no. O esta idea que es súper innovadora, se sacó hace 20 años. Ya que innovación, o sea, ¿qué paradigma se está rompiendo? ¿Qué tengo? Por un lado tengo la normativa nacional, la regulación local, que parto desde la norma 012, que es investigación en seres humanos, la norma 240, que es tecnovigilancia, ¿no? La norma 241, buenas prácticas de manufactura,
la norma 137, son las mínimas, más lo que tenga descrito en la monografía, en la farmacopea, más las normas que pudiera tener oficiales mexicanas asociadas al insumo en particular, más los estándares internacionales que le apliquen. Oye, es que no están en México. Bueno, ya desde antes se hacía, o sea, si yo me meto a dispositivos médicos, tengo que cumplir las especificaciones de producto, los estándares internacionales y las buenas prácticas. ¿Las buenas prácticas en qué? Documentales, de laboratorio, de investigación, de almacenamiento y distribución, las buenas prácticas de tecnovigilancia, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Tengo que ir sumando esos estándares y ahí es donde la normativa se va convirtiendo en un aliado. Y esa es la cultura que tenemos que romper, porque en el momento en que yo invierto en cumplir estándares, no solo voy a poder vender en territorio nacional, sino que voy a poder comercializar internacionalmente. Es decir, cumplo las buenas prácticas de manufactura con la norma 241, porque es la reglamentación local, y empleo las buenas prácticas de la ISO 13485 o de la marca de Comunidad Europea, y entonces puedo vender al mercado global. ¿Esto qué implica? Que lo que voy a hacer es armonizar entre estándares internacionales y alinear con la reglamentación local. ¿Esto cómo se ve? Si yo soy una matriz, Siemens, Philips, Stryker, y tengo plantas en China, en Indonesia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Bolivia, todos van a tener el estándar internacional de buenas prácticas, pero la regulación local va a estar sujeta a cada sitio de manufactura. Y la tecnovigilancia es un concepto universal. ¿Desde dónde y desde cuándo viene? Desde los grupos de trabajo de armonización mundial, donde se desarrollaron los conceptos de dispositivos médicos y de evaluación de la conformidad, donde desde ahí se establece que se debe tener un sistema de gestión de calidad, que se debe de contar con un sistema de vigilancia post-comercialización, donde se debe de tener un History Device Record, el master file, el expediente, es que en español es el expediente, el historial de diseño del dispositivo médico, ¿no? El historial de diseño del dispositivo médico, gracias. Y además tenemos la declaración de conformidad y además tenemos las autorizaciones sanitarias correspondientes. Entonces, esto se definió, éramos muy jóvenes todos, allá por en 1975 se convocó al grupo de trabajo, 20 años después, en 2011, migró la GHTF a IMDRF, pero el detalle que migrara tiene que ver con que ya había otorgado el trabajo armonizado, empezó con 5 países y siendo muchos más, 30 documentos que hoy son directrices. En ese momento esos documentos eran recomendaciones y de ahí viene el documento de principios de evaluación de la conformidad para dispositivos médicos que se publicó en 2006. Ese documento, y si quieren ahorita en un momento le paso la liga a alguien, la pongo para que lo tengan, porque es un documento que es público. Y ese documento, que en ese momento era una recomendación, hoy es requisito obligatorio en las agencias sanitarias del mundo, incluido COFEPRIS. COFEPRIS no pide algo que no pide el resto del mundo. Y por otro lado está, después de 20 años de trabajo, el siguiente tiempo de trabajo que ha tenido la MDRF hasta la actualidad, justamente con documentos y con, digamos, tutoriales, guías para investigación, para desarrollo, para clasificación, para etiquetado, y se trabaja en paralelo con la Unión Europea, con ISO y pues a nivel internacional con los distintos grupos de países que colaboran en esto. Entonces, lo que tengo que sumar en normativa es todo, los estándares, las normas, las especificaciones, la reglamentación local y los requisitos comerciales de la zona en donde quiero vender.
Pero les doy la noticia, tecnovigilancia es mundial, no es un asunto de que solo ocurra aquí, es referente. La que sigue, por favor. Y bueno, pueden ustedes en su celular pongan @cip.org.mx, es la página del colegio, porque ahí no se ve. Entonces, www.cip de Colegio de Ingenieros Biomédicos.org.mx y se meten a la pestaña que dice COVID y ahí se meten en los documentos que dice ver y luego se meten a niveles de maduración tecnológica y van a ver eso bien bonito. ¿Sale? Ahí que estamos viendo. En 2017 lo que hicimos en el Colegio de Ingenieros Biomédicos junto con CONACYT fue aterrizar los niveles de maduración tecnológica hacia dispositivos médicos y ver en qué momento y en qué tiempo se tenían que integrar el sistema de gestión, la tecnovigilancia, las buenas prácticas y cómo se iba a ir generando la evidencia que se requiere para llegar a obtener el registro sanitario. Entonces, lo que me interesa señalar es que vamos, como les decía, de una idea a traducirlo a conceptos que se van a materializar en prototipos para que finalmente tengamos un producto comercial. ¿En qué momento comienza la tecnovigilancia? En el momento en que tenemos un prototipo funcional y se hace un ensayo clínico, una prueba clínica en las etapas 6, 7 de niveles de madurez tecnológica. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver que cuando nos vamos a la definición y ya más a detalle de la gestión de riesgo como está descrita en ISO 14971, vamos a ver que hay conceptos que son medulares y esa es una tarea que se van a llevar ustedes con respecto a lo que está descrito en la norma 240. Para que hablemos el mismo idioma tenemos que contemplar peligro, daño, severidad, ocurrencia y riesgo, porque es todo lo que está detrás. ¿Qué queremos? Minimizar el riesgo, bajar la severidad, tener un riesgo residual que sea aceptable al beneficio. Y eso tiene que ver con la eficacia, con la seguridad y la calidad. La que sigue, por favor. Y entonces, la definición que tenemos en la 14971 es el riesgo que es igual a la ocurrencia por la severidad, por la detectabilidad. Y si ustedes lo ven, es lo mismo que tenemos descrito en la norma 240. O sea, no me he movido de 3 conceptos eje. Y bueno, el nivel de riesgo que se considera como aceptable es dado por el contexto en que se encuentran los valores actuales de la sociedad. Lo que les decía, ¿no? O sea, la medicina, el tratamiento contra el cáncer, la mitad se muere, la mitad vive, es aceptable. ¿En qué términos y condiciones? Y como paciente y como usuario debo tener conocimiento de este riesgo. El riesgo que tengo de manejar como profesional de la salud un equipo que emite radiación es un riesgo aceptable como profesional de la salud. El riesgo que yo tenga vida, hepatitis viva en superficie 6 meses, en superficies hospitalarias, ¿es un riesgo aceptable como profesional de la salud? Lo pregunto, lo afirmo. ¿Qué implica? ¿Lo sabemos? ¿Sí? Y el uso de dispositivos médicos implica un grado inherente de riesgo, aun cuando se hayan realizado acciones de riesgo, ¿no? Y se debe comprender que siempre va a quedar un riesgo residual. ¿Y quién no ha vivido que se le rompa un condón? Y las pruebas de presión a las que están sujetas en la kayak, además de las pruebas que realiza el fabricante para evitar estallamiento, se hacen a todos los lotes. Y estoy hablando de algo que es de alguna manera leve. Cuando hablamos, por ejemplo, de una batelenguas, este ejemplo se los di ayer, pero a mí siempre me ha impactado. Es un lote de batelenguas de bambú y cada vez que se introducía en la lengua se astillaba la lengua. El tema es que la boca es el lugar más contaminado que tenemos. Y si eso no se atiende, puede acabar en un shock séptico para el paciente. Y entonces, el riesgo y la gestión de riesgo es menor de acuerdo a la clasificación menor
o a que tenga costumbre de usarlo, entonces debo de omitirlo y entonces ya no lo voy a medir. Ok, la que sigue, por favor. Y entonces vamos a tener formas en las que yo puedo medir el riesgo y puedo decir, ¿sabes qué? Cuando es muy común que se presente, bueno, esta tiene los números al revés y así lo maneja, ¿no? De 1 a 10 pacientes es en el menos 10%. Cuando es común, de 1 a 100 o de 1 a 10 pacientes. Cuando es poco común, de 1 en 1000 hasta menos de 1 en 100. Cuando es raro, es que ocurre de 1 en 100,000. Y cuando es muy raro, menos de 1 a 10,000. Entonces, vamos a ver que aunque tenemos distintas herramientas para ponderar el riesgo y que disculpen, se me olvidó en qué apartado del suplemento de dispositivos médicos se encuentra el apartado gestión de riesgos, ¿no? Que es en la sección de apéndices, que viene la gestión del riesgo. Tenemos esas herramientas, pero además tenemos que ponderar las que existen específicas para dispositivos médicos, para insumos para la salud. Y aquí sí es importante diferenciar que existe todo un tema de análisis de riesgo y de ensayos clínicos y de gestión de riesgo para medicamentos y para dispositivos. Y son dos mundos paralelos. La que sigue, por favor. Y entonces, durante el diseño y la fabricación de los dispositivos médicos, se debe gestionar el riesgo, se debe identificar, se debe eliminar todos los riesgos que sean posibles, que decíamos, lo que dejemos en verde, no, esto no causa riesgo. ¿Y eso qué implica? Que hay un instructivo que dice cómo, cuándo, con qué se va a usar el insumo, porque el fabricante así lo declaró, así hizo sus pruebas, así generó su evidencia, así obtuvo el registro sanitario. Ahorita les voy a contar un caso que me parece de terror. Y luego, cuando tenemos riesgos que no puedo eliminar, los tengo que reducir y tengo que proporcionar las alarmas y los avisos pertinentes. Al final, los que no puedo reducir y que pueden causar la muerte, los debo de minimizar, de tal manera que el peligro por fallas durante la vida útil sea el menor posible. Cuando yo estoy en la concepción, en esta fase de diseño y desarrollo del dispositivo y hago esta gestión de riesgos, voy a generar la lista de incidentes adversos previstos, la lista de incidentes que espero. Pero cuando ya salgo al mercado y ustedes piensen que en una fase de pruebas piloto estoy con 30 pacientes y cuando me voy a fases ya de pivotales voy con 300, 3,000, 3 millones, porque ya lo lancé al mercado, la cantidad de información y de retroalimentación que voy a obtener crece exponencialmente. De tal manera que es el momento en que yo como desarrollador, yo como fabricante tengo la oportunidad de obtener información y de tener el producto, sacarlo del mercado o de darle un nuevo uso o de mejorarlo. Y entonces ahí es donde la tecnovigilancia empieza a ser pues así como guapo, ¿no? O sea, 1,93, moreno, ¿no? Empieza a ser hermosa. ¿Por qué? Porque la voy a poder usar para tomar decisiones, como el que compra, como el que fabrica, como el que diseña, como el que está empleando el insumo para la salud. Y entonces, ¿qué sucede? Les comentaba, cuando hablamos del registro sanitario, y perdón que me mueva, pero son los conceptos que están asociados. El registro sanitario, si yo lo veo solo como una autorización de comercialización, es una verdadera burla. ¿Por qué? Porque el registro sanitario es la cancha reglamentaria, es la descripción de la gestión del riesgo del fabricante. Tiene información que tiene que ver con el responsable, tiene que ver con los actores de la cancha, con los jugadores, pero tiene información de ¿para qué se usa? El propósito, que fue con lo que partimos en el concepto de dispositivo médico. Me dice qué categoría es, porque ya le clasificaron el riesgo en función de lo que dijo para que funcionaba. Me dice además la categoría a la que corresponde.
me dice cómo lo debo de preservar, almacenamiento, distribución, me dice con qué lo debo usar, consumibles, accesorios, me define hacia qué profesionales está descrito. ¿Sí? Y estos profesionales puede ser población en general o tiene que ser un profesional de la salud perfectamente capacitado. O puede ser el chavo de que le dijeron, digo, me contaron alguna vez cuando empecé hace 23 años, te toca mañana, eres el experto, aquí está tu manual. Pues tienes toda la noche para leerlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? El registro sanitario nos da información relevante. ¿Y cuál es mi tragedia, mi historia de terror? Estaba dando clase en el Instituto Nacional de Salud Pública a médicos que están haciendo la maestría como salubristas y epidemiólogos. Y entonces hablábamos de, pues cuando están en esas situaciones de riesgo, ¿no? En que tienen que salvar al paciente y todo por él, ¿no? Y que no tienen el insumo que corresponde. Y el caso que se presentó en ese momento fue el de las bolsas de recolección de orina que se usan para cirugías, ahí sí no sé el término, discúlpenme, sale lo ingeniera, cirugías de vientre y que las usan en lugar de bolsas de colestectomía, las bolsas de recolección de orina. Y dices, bueno, está bien, te la compro. Vida, función, estética, hay que hacerlo. Pero si eso se convierte en una rutina, si cada vez que tú requieres ese insumo, que tiene un propósito definido en el registro sanitario con base a su gestión de riesgo y no es para lo que estás usando, ¿a quién voy a voltear a ver? Porque yo médico, si muere mi paciente va mi cédula. ¿Y qué onda con el que compra? ¿Y qué onda con el que gestiona el recurso? ¿Y en qué momento me puedo levantar la mano como profesional de la salud y decir, no se puede usar así o no vamos a seguir trabajando si no tenemos el insumo que corresponde? Porque es un tema de planeación. Pero entonces ahí nos metemos con un tema cultural y por eso la tecnovigilancia es un asunto de vida y que toca vidas y que tiene como eje al paciente. Porque implica un cambio de cultura, porque implica notificación, porque implica la cultura de la queja, porque implica que haga análisis, que haga números, que vea tendencias y que yo, como el que toma decisiones, tenga el argumento para decir no te compro o te compro. Sí te compro, sí te compro, ¿no? O sea, a lo que voy es a eso. Tengo el argumento y no es un argumento trivial, no es un argumento de, pues yo de Oliva no te lo quiero comprar. No, no, no. Aquí están tus números. Y cada vez que tu dispositivo no ha funcionado para lo que dijo que iba a funcionar, lo tengo señalado. Y no es un asunto de que sea un estudiante, que sea un residente, porque son retarugos, ¿no? Pues no usan las cosas como se debe. Y entonces en lugar de notificar que viene un lote mal de suturas, todos los pacientes con la herida expuesta, nadie notifica, pero pues no diga nada porque pues es el estudiante. Y resulta que, ¿qué creen? No era el estudiante, no era la enfermera, era el insumo para la salud, era el dispositivo médico. La que sigue, por favor. Ah, muy bien. Bueno, entonces tenemos análisis de riesgo, evaluación de riesgo, control de riesgo y actividades de producción y postcomercialización. La que sigue. Entonces, hay unas matrices muy bonitas que hacen los investigadores y que están con estos números de gestión de riesgos que son en 3 dimensiones, donde hablamos justamente de estos conceptos: severidad, ocurrencia y detectabilidad. Y hay cosas que cuando estoy en las fases de investigación no voy a encontrar porque la proactividad de nuestros profesionales para la salud y nuestros usuarios es inmensa. Y ahí es donde vamos a tener incidentes no previstos o usos que no habíamos imaginado. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, encontramos la tecnovigilancia. Ay, les puedo decir, este es el proyecto de norma que empezamos a trabajar en 2017, ahorita está detenido, pero por ahí escuchaba yo, si una norma requiere explicación o 7 guías para que se pueda aplicar, algo estamos haciendo mal.
y tiene que ver desde el aspecto cultural. Se están haciendo las guías. ¿Qué beneficio tiene este proyecto de norma que se está trabajando, que identifica específicamente los roles y dice, te toca esto, te toca esto, te toca esto, te toca esto, te toca esto? Yo solo lo vendo, yo solo lo tengo en mi almacén, yo solo lo transporto. Todo eso es tecnovigilancia. La que sigue, por favor. Y vamos a ver que lo que tenemos hoy descrito es la norma vigente, la 240, que la que les pedí que leyeran, donde encontraron las 19 palabras descritas de riesgo. Y les voy a pedir, y esa es su tarea cuarta, ya vamos con 4 tareas, que lean los documentos de referencia complementarios que vienen hasta el final de la norma. Todo lo que dice los documentos GHTF, por favor. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya viene de atrás. Tenemos 1975, casi 50 años en evolución con respecto a dispositivos médicos. Vamos a continuar, por favor. Y entonces, cuando vemos la definición de la norma 240, vamos a ver qué es el conjunto de actividades. Este es el objeto que está descrito en la norma, o sea, ni se gastan en copiarlo, es público, está en la norma 240, pero sí me interesa que lo visualicen. Tiene por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por los dispositivos médicos en uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos, con base a la notificación, al registro y evaluación sistemática de las notificaciones de incidentes adversos, con el fin de determinar su frecuencia, gravedad e incidencia para prevenir su aparición y minimizar sus riesgos. Aquí es importante señalar que el espíritu de la norma no es de cacería de brujas. El espíritu de la norma es prevenir el que se suceda un incidente adverso. No es señalar al profesional de la salud, no es señalar al estudiante, no es señalar al técnico, no es señalar al proveedor, es prevenir y antelarnos a que exista un incidente. Y de hecho la forma en que está descrito y diseñado el reporte es esa, es en función y en base del producto, para tener rastreabilidad, para saber a qué lote se refiere, para saber qué número de serie, quién lo vendió, con qué garantías, cumplió con las características de mantenimiento, con su bitácora, con los consumibles que correspondía, si fue usado en las condiciones en las que fue autorizada la comercialización. Y entonces tenemos también de los elementos fundamentales en esta norma la definición de incidente adverso. Y esto viene desde la gestión de riesgos, ¿no? Donde es el incidente comprobado que no lo pudimos quitar, que está posible presente usando el dispositivo en las condiciones que yo generé. La que sigue, por favor. Tengo el incidente adverso imprevisto y el previsto. El previsto es el que yo pude medir en mis condiciones de ensayo clínico, y el imprevisto es el que dices, chin, esto no lo hubiera imaginado en el momento que salió a los 3 millones de pacientes afuera. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que no es un incidente adverso? Es aquel que está derivado del uso anormal o diferente al recomendado por el registro sanitario y justamente no está cubierto. Pero eso no quiere decir que no lo tenga que medir, porque justamente si una práctica de usar un dispositivo se convierte de algo eventual en algo rutinario, tengo que tomar acciones al respecto. Y ahí, como tomadores de decisiones, desde el lugar en la trinchera en que se encuentren, es fundamental la tecnovigilancia. Porque yo puedo ser una jefa de enfermeras, puedo ser el jefe de biomédica, puedo ser el coordinador de tecnovigilancia, puedo ser el paciente. Y si yo levanto la mano, esta notificación que va a describir un incremento en la incidencia me va a poder reportar información. Y si esta información no es de la que notifico a la autoridad, porque no son incidentes adversos, sino que van siendo como irregularidades en el uso y me puedo antelar, me va a permitir dar una retroalimentación y diferenciar
con absoluta claridad si lo que tengo es un producto no conforme o lo que tengo es un incidente adverso derivado de un mal instructivo, un mal etiquetado, una mala capacitación. A veces son cosas muy elementales, pero si son recurrentes nos llevan a señalar que hay un problema. La que sigue, por favor. Y entonces, la notificación parte desde los incidentes adversos previstos, los incidentes adversos imprevistos, los incidentes adversos y el concepto de incidente. El tema es que todos los debo de medir y ahí es donde el tomador de decisiones tiene información. Y voy a seguir avanzando. Cuando hablamos de la unidad de tecnovigilancia, hablamos que es la encargada de desarrollar e implementar las actividades relacionadas con la vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos. Esto también lo encuentran en la norma 240. Y entonces el detalle fino está en que no solo corresponde a lo que tenemos en gestión de equipo médico, no solo es lo que está en laboratorio clínico, lo que está en la unidad de imagen, lo que está en la jefatura de biomédica, lo que está en la especialidad de cardiología, son todos. Y entonces ustedes díganme, en una institución hospitalaria, ¿cuántos ojos necesitamos para tener un mapeo de todos los insumos que estamos usando en el hospital? ¿Solo le corresponde al responsable sanitario? ¿Solo le corresponde al responsable de tecnovigilancia? ¿Solo le corresponde a la jefa de enfermeras, al jefe de residentes o involucra a todos? ¿Solo le corresponde al fabricante, al proveedor o el proveedor dice, ya te vendí, tejones? Y entonces ahí tenemos otra forma de calificar al proveedor, el tener una tecnovigilancia activa y no solo una tecnovigilancia reactiva. ¿Cuál creen que sea la tecnovigilancia que vivimos en México? Reactiva. ¿Sí? No los escuché. ¿Cuál vivimos en México? Reactiva. ¿Y a dónde tenemos que migrar? A la activa. Y si lo que logro es tener como el tomador de decisiones un catálogo de proveedores que tienen tecnovigilancia activa, ¿no creen que eso me permite decir, tú no aplicas porque no cumples tu tecnovigilancia? Oye, es que mi producto es más barato, me sale más caro, tengo que usar 20 para poder llegar a uno contigo. Mis pacientes tienen mayor tiempo de estancia hospitalaria porque no cumple el insumo, las características que debe, porque somete a un riesgo mayor a mi paciente. Y entonces la mirada y la lectura de la tecnovigilancia es otra. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver que la tecnovigilancia de la normativa tiene como eje al paciente, preserva la condición del trato digno, porque además todos somos pacientes, con calidad de vida del individuo, contempla los riesgos aceptables acordes a la condición de mejora del paciente, ¿no? Esas son palabras mías, tal cual, ¿no? Esa es mi conclusión. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos un paciente que ya está en terapia intensiva, viene saliendo de una cirugía de corazón, su riesgo ya es alto. El punto es que no se muera por el dispositivo, que muera por condición propia, que mi dispositivo lo que le otorgue sea una posibilidad de salir avante de esa condición de salud. Cuando lo vemos desde la industria, puede ser una estrategia de venta, como control de calidad, como herramienta de crecimiento de diseño, desarrollo e innovación en la tecnología. Y entonces es ahí donde yo voy a decir, por favor díganme qué no está haciendo bien mi dispositivo, por favor ayúdenme a mejorarlo, estoy esperando su retroalimentación. Cuando hablamos como usuarios, y ahí entiéndase que podemos ser pacientes o profesionales de la salud o población en general, porque usuarios somos todos. Es un aliado que permite tomar decisiones de compra e inversión con base a la experiencia de uso y las acciones de campo. Cuando hablamos de tecnovigilancia, lo que está detrás, el antecedente, son estas acciones de campo donde se da mantenimiento, donde se actualiza el software, donde describe cómo se debe de emplear, si hay mejoras, si tenemos que cambiar una pieza. Tiene que ver con la vida útil del dispositivo médico.
Y como distribuidores y fabricantes, el compromiso en la implementación de la tecnovigilancia activa, generando un catálogo de proveedores con base a la tecnovigilancia. Yo voy a hacer alianzas comerciales con aquel que cumpla, tecnovigilancia activa. ¿Cómo creen que voy a organizar un servicio integral con alguien que por un insumo me arruine el negocio? La que sigue, por favor. Y entonces, la tecnovigilancia no es solo una actividad obligatoria, es considerada como una buena práctica, ¿no? Y va a ser una herramienta. Permite al fabricante entender el funcionamiento de sus dispositivos dentro del mercado y provee de retroalimentación, que permite tener altos estándares de calidad del producto, satisfacción de clientes y minimiza incidentes con el uso de alertas y retiros de mercado. La que sigue, por favor. Y entonces, la retroalimentación de la tecnovigilancia nos permite rediseñar el producto, capacitar el personal, procesos de fabricación, etiquetado del producto, lo que queramos aplicar, es información, la que sigue. Y entonces vamos a tener controles regulatorios de tecnovigilancia que permiten la notificación para tomar acciones de corrección del producto, de restricción de venta, de retiro del mercado. Antes de que quemen a nuestra marca, yo ya lo estoy retirando, yo ya estoy antelando el daño. Y puedo hacerlo a través de realizar auditorías o pruebas de muestras, emitir comunicados al público, informar a profesionales de la salud específicos, mis líderes de opinión, y puedo escalar el monitoreo de seguridad del producto, reportando y al mismo tiempo, haciendo el reporte y haciendo la acción al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuáles son los retos? La necesidad pública es que exista una queja, es que exista un reclamo, ¿no? ¿Qué implica el análisis? ¿Para qué? Para poder identificar si existe un incidente. Cuando lo que tengo es una tecnovigilancia activa, voy a tener análisis de tendencia, voy a tener la notificación de incidentes reportables y me va a llevar a tener informes de tecnovigilancia al día. Y cuando lo que tengo es un análisis de los incidentes exentos de notificación, me lleva a hacer justamente esta evaluación sistémica del crecimiento de los reportes en donde mi insumo acabó en la basura en lugar de dar el servicio para el que estaba supuesto. Y esto lo vamos a encontrar, ahorita lo voy a retomar, con el mismo método de análisis de queja. O sea, todo va a empezar con una queja que, si se considera oportuno, se va a convertir en notificación para justamente posterior al análisis de incidentes adversos, y me va a permitir tener decisiones y actividades diferentes. Y entonces encontramos otro regalo de la norma en el apéndice normativo A, que nadie lee el apéndice. ¿Y qué creen? Ahí es donde está el análisis de tendencias, de incidentes, tanto reportables como no reportables. Si hacemos una cadena entre hospitales con respecto a un producto y vemos lo que se vendió en un año y cuántos de esos funcionaron, cuántos no funcionaron, porque en el momento que le damos números y que le damos costos a nuestros clientes, a los tomadores de decisiones, ahí es que las cosas cambian. Y la tecnovigilancia es una herramienta para eso, por eso nos blinda en distintos aspectos. La que sigue, por favor. Y bueno, justamente en el apéndice encontramos el parámetro básico, donde voy a tener la incidencia observada en porcentaje de acuerdo al número de casos del volumen del producto usado en el mercado en un intervalo de tiempo definido. ¿Cuál sería la recomendación? Supongan que no funciona una sutura, lo hago todo a nivel IMSS, veo ese modelo de sutura durante 3 meses y cómo se comporta, pero con respecto al total de vendidas en el IMSS. ¿Pero lo puedo hacer a nivel nacional? Sí, lo puedo hacer con mi fabricante directo para saber en territorio nacional se vendieron tantas y de esas tantas cuáles me causaron problema o no tuve. Y entonces ese es un argumento de venta. La que sigue, por favor. Y bueno, todos somos pacientes y les agradecemos. A ver, ok.
comerciales. Ahora sí me cansé y ahorita van las preguntas. A partir del 20 de octubre vamos a empezar en el colegio el curso propedéutico de vigilancia y control sanitario para todos aquellos interesados en dispositivos médicos, para que el blindaje lo hagan una herramienta, como investigadores, como desarrolladores, como tomadores de decisiones, como estudiantes, como especialistas que colaboran desde algún lugar en dispositivos médicos. Ustedes pueden comunicarse a contacto@cif.org.mx, tendrán toda la información. La que sigue, y de todos modos se las paso, y vamos a tener nuestra semana de Es Tiempo de Ingeniería Clínica en octubre, del 18 al 22, los esperamos, es un evento gratuito, vamos a estar en Face y en Zoom, y la intención es compartir y difundir conocimiento, que es la labor del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Y pues les agradecemos a nombre del colegio, la vicepresidenta, la maestra Montserrat Godínez y una servidora, Delia Oliva Cantaruti. Ahorita coordino, bueno, estoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y participamos continuamente en estandarización, en normalización, como expertos en la farmacopea, y nos apasiona la normativa porque tocamos vidas todos los días. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene? Buenos días, mi nombre es Wellington y mi pregunta es, ¿existe alguna normativa para las unidades de electrocirugía aquí en México? Porque me he dado cuenta que muchos doctores, cuando le hablamos de venderle una electrocirugía y una máquina para el humo que produce, me dicen que no conocen eso, que nunca lo han utilizado. Te doy mi correo y lo checo. No sé específicamente con respecto al humo. La normativa tiene distintos aspectos. Por un lado, tienes la norma 016, que es la de instalación y operación en unidades hospitalarias. Tienes algunas monografías que están específicas en la farmacopea y tienes algunas normas oficiales mexicanas, pero son 796. Entonces comisión regulatorios @CIP. De hecho, ahí está. Sí, lo anoté. Exactamente, sí, no seas malito para que pueda dar una atención específica, porque si me dices de memoria, o sea, sí he leído mucho, pero hay muchas cosas que no sé y lo checamos con los expertos en la comisión. La pregunta viene porque es un riesgo muy alto para el doctor, por ejemplo, un doctor que esté tratando un caso de papiloma humano con una electrocirugía y no tenga un aparato que saque ese humo. Si no tiene ese aparato, la posibilidad de que ese doctor se contagie es muy, muy alta. Habría que ver el fundamento y la literatura que lo refiere. Yo digo, lo que ahorita ubico… Bueno, yo eso lo sé, yo vivo en Estados Unidos, entonces allá esa regulación ya está establecida. Habría que ver específicamente, porque el tema que está detrás de el humo es el retorno de placa y justamente la corriente de fuga que vas a tener para que no pase por el paciente y la distancia en donde debe estar la placa. O sea, si me dices eso es lo que está detrás de ese riesgo. Entonces, no necesariamente está asociada la norma al humo, sino a cómo se implementa el sistema completo. Entonces, digo, si me ayudas haciendo un correíto, voy a poder tener la claridad, porque así pues, estoy en ciego, o sea, tengo que ver cómo está descrito y a qué proceso y a qué insumo en particular te refieres, porque va a tener una declaratoria de conformidad, va a tener una tecnovigilancia y definitivamente no importa que vivas en Estados Unidos o que vivas en México o que vivas en Costa Rica, los estándares son internacionales y la declaratoria de conformidad para un equipo de electrocirugía es la misma aquí y en China. Entonces aquí nadie está cumpliendo esa norma porque ni un solo doctor todavía me ha dicho que tiene un aparato de eso para el humo. No podría garantizarlo porque además una norma tiene la característica que es una norma oficial mexicana. Para que sea obligatorio que se adquiera, por ejemplo, tú tienes las normas que existen en las distintas especialidades con el equipo mínimo que se requiere, con el mobiliario específico y eso está normado. Aquí habría que ver si es una tecnología reciente y que se justifique el costo-beneficio y que se encuentre en
lo que era el cuadro básico antes, que ahora es el Compendio Nacional de Salud, para que se pueda tener presupuesto. En el momento en que tú lo subes una norma oficial mexicana, debe de estar contemplado en el presupuesto para que se haga ejercicio federal, si no te haces así como harakiri, ¿no? Porque lo estás obligando, pero no te doy dinero para que lo compres. Entonces, puede tener otras vertientes que no sean normativas, sino un tema económico, ¿no? Muchas gracias. De nada.